No estás aquí para aprender nada. Tampoco para creer. Esto que vas a escuchar es un cuento. Pero no nació para dormir a nadie. Nació porque hubo cosas que no quisieron desaparecer. Voces que no fueron escritas. Escucha si quieres. Si te duermes, también está bien. Algunas historias trabajan mejor cuando no las vigilamos. Antes de que existieran ciudades de piedra, antes de que los caminos tuvieran nombre, hubo una región donde la tierra respiraba lentamente. No era un lugar fácil. El aire era húmedo, el suelo oscuro y fértil, y la selva crecía con una densidad que parecía no dejar espacio para el ser humano. Fue en esta zona de Mesoamérica, entre tierras bajas cubiertas de vegetación y mesetas que se elevaban suavemente, donde comenzaron a formarse las primeras comunidades que hoy conocemos como mayas. No llegaron como conquistadores del entorno. Se adaptaron. Aprendieron a observar el ritmo de la lluvia, la forma en que el sol atravesaba las hojas, y la manera en que el suelo respondía al trabajo paciente. Vivían en regiones que hoy abarcan el sur del actual México, gran parte de Guatemala y áreas cercanas, lugares donde la naturaleza impone condiciones pero también ofrece abundancia a quien sabe esperar. Al principio, no había grandes centros ni estructuras monumentales. Existían pequeños asentamientos dispersos, conectados por senderos invisibles y por una comprensión compartida del territorio. La selva no era un enemigo, era un sistema vivo con el que se debía convivir. Cada decisión, dónde sembrar, cuándo moverse, cuándo quedarse, dependía de una lectura atenta del entorno. El maíz se convirtió en el eje de la vida cotidiana. No solo como alimento, sino como referencia cultural, como punto de equilibrio entre la tierra y las personas. Alrededor de este cultivo se organizaban las jornadas, los encuentros y las creencias. La agricultura no era una tarea mecánica, sino una relación constante con el tiempo y la espera. Estas primeras comunidades no estaban aisladas del mundo, pero tampoco buscaban expandirse sin medida. Su crecimiento fue lento, orgánico, casi silencioso. Con el paso del tiempo, la repetición de rituales, el intercambio de conocimientos y la necesidad de permanecer en un mismo lugar fortalecieron el sentido de pertenencia. Así, sin fechas marcadas ni eventos abruptos, comenzó a formarse una identidad común. Los mayas surgieron de la observación, de la permanencia y del respeto por los ciclos naturales. No aparecieron de repente, se construyeron a sí mismos día tras día, en un territorio que exigía atención y devolvía significado. Aquí, en esta tierra de lluvias profundas y noches largas, empezó una historia que no buscaba ser rápida, sino duradera. La tierra no era algo que se poseyera. Era algo que respiraba. Quienes vivían en esas regiones no caminaban sobre el suelo como dueños, sino como huéspedes atentos. El bosque no era silencio, estaba lleno de avisos. El crujido de una rama, el movimiento leve de las hojas, el cambio casi imperceptible del aire antes de la lluvia. Todo hablaba, si uno sabía escuchar sin prisa. El maíz no crecía solo. Era observado, esperado, acompañado. La lluvia no se pedía con desesperación, se comprendía como parte de un ritmo mayor. Cuando llegaba tarde, no era castigo, cuando abundaba, no era regalo. Era simplemente el tiempo haciendo su trabajo. Los animales no estaban separados del mundo humano. El jaguar no era solo fuerza, era vigilancia. El ave no era solo vuelo, era anuncio. Incluso los más pequeños tenían un lugar en el equilibrio invisible que sostenía la vida diaria. Cazar no significaba dominar, sino aceptar un intercambio antiguo, tomar lo necesario, devolver respeto. Las noches eran densas,
cargadas de sonidos. El tiempo no se contaba. Se sentía. No avanzaba en líneas rectas, no empujaba hacia adelante. El tiempo giraba, regresaba, se doblaba sobre sí mismo. Lo que había sido no desaparecía, permanecía como una capa más del presente. Las generaciones no se separaban con un corte brusco. Los ancianos no eran solo memoria, eran puente. En sus palabras no había prisa por explicar, solo la intención de mantener vivo aquello que no debía perderse. Escuchar era una forma de continuar. El aprendizaje no ocurría en espacios cerrados. Se daba caminando, observando, repitiendo gestos antiguos hasta que el cuerpo los entendía sin pensarlos. Nadie enseñaba desde arriba. Se mostraba. Se acompañaba. El conocimiento no pertenecía a una persona, circulaba. El cielo era observado con atención constante. No como un misterio lejano, sino como un reflejo del orden profundo del mundo. Los movimientos visibles recordaban que todo seguía un patrón, incluso aquello que parecía caótico. Nada estaba aislado. Las decisiones importantes no se tomaban desde la urgencia. Se dejaban reposar. Se escuchaban voces distintas. Se aceptaba que no todo podía resolverse de inmediato. A veces, no decidir también era una decisión sabia. La vida diaria estaba hecha de pequeñas repeticiones. Preparar, reparar, esperar, agradecer. No eran actos menores. Eran la base invisible de la estabilidad. Cuando algo se rompía, no se reemplazaba sin más. Se entendía primero por qué había fallado. Había conciencia de finitud, pero no angustia. Morir no era desaparecer, sino cambiar de lugar dentro del mismo tejido. Por eso la vida no se apresuraba. No hacía falta acumularlo todo en un solo momento. El tiempo interior avanzaba despacio, pero no se detenía. Permitía mirar, recordar, descansar. Y en ese ritmo pausado, el ser humano aprendía algo esencial. Que vivir no era correr, sino mantenerse en equilibrio mientras todo cambia. La tierra no era un fondo silencioso. Escuchaba. No se la veía como un recurso inagotable, sino como un cuerpo vivo que respondía al trato recibido. Cada espacio tenía su carácter, su ánimo, su forma particular de ofrecer o de negar. Aprender a reconocer esas diferencias era parte de crecer. El contacto con el suelo comenzaba temprano. Las manos tocaban, removían, sentían texturas distintas. Así se comprendía cuándo sembrar, cuándo esperar, cuándo aceptar que no era el momento adecuado. La paciencia no se enseñaba, se adquiría. No todo lugar servía para todo. Algunos espacios eran fértiles, otros protectores, otros simplemente sagrados por razones que no siempre se explicaban. Respetar esas distinciones mantenía el orden invisible que sostenía la vida cotidiana. La construcción no buscaba imponerse. Se adaptaba a la forma del terreno, a sus límites, a sus silencios. Levantar un espacio era una conversación lenta entre intención humana y respuesta natural. Cuando ese diálogo se rompía, el lugar lo hacía notar. Había una atención constante a los cambios sutiles, una grieta nueva, un olor distinto después de la lluvia, una sombra que aparecía donde antes no estaba. Nada se consideraba insignificante. Todo podía ser señal. El agua tenía un valor especial. No solo por lo que daba, sino por cómo se movía. Enseñaba a avanzar sin violencia, a rodear los obstáculos en lugar de enfrentarlos. Allí donde el agua encontraba paso, la vida persistía.
Los asentamientos no crecían al azar. Se elegían lugares donde el entorno ofrecía protección natural, donde el viento no golpeaba con dureza y la luz encontraba su camino. Construir era dialogar con el paisaje, no imponerse sobre él. Había momentos para la actividad y momentos para la quietud. No se confundían. El descanso no era pérdida de tiempo, era parte del equilibrio. Dormir, observar, esperar, todo tenía su lugar. La tierra, al ser cuidada, respondía. No hablaba con palabras, pero sostenía. Y en esa relación silenciosa, se comprendía algo profundo. Que el mundo no estaba hecho para ser conquistado, sino habitado con atención. Nada existía sin relación. Todo ocupaba un lugar, incluso aquello que parecía caótico. La vida no se organizaba solo por necesidad, sino por un sentido profundo de equilibrio. Cada persona sabía que no caminaba sola, que sus actos resonaban más allá de sí misma. El grupo no anulaba al individuo, lo contenía. Había roles definidos, pero no rígidos. La autoridad no se imponía con fuerza, sino con coherencia. Quien guiaba debía escuchar primero. Quien hablaba, debía haber aprendido a callar antes. El respeto no se exigía, se construía con el tiempo. Las diferencias no se veían como amenazas. Existían edades, responsabilidades y capacidades distintas, y todas tenían valor. El error no implicaba exclusión, sino corrección paciente. Aprender llevaba tiempo, y ese tiempo era concedido. Los encuentros importantes se desarrollaban sin urgencia. Se hablaba despacio, se repetían ideas hasta que todos las comprendieran. No se buscaba convencer, sino alinear. La armonía era preferible a la victoria. El silencio tenía un papel central. No era vacío, era espacio. Permitía escuchar lo que las palabras no alcanzaban. En esos momentos, se percibían tensiones ocultas, acuerdos no dichos, decisiones que aún no debían tomarse. Las celebraciones no eran solo expresión de alegría. También marcaban cierres, transiciones, despedidas. Cada rito ayudaba a soltar una etapa para entrar en otra sin ruptura. Nada se abandonaba bruscamente. Incluso el conflicto tenía un lugar. No se negaba, pero se contenía. Se buscaba restablecer el equilibrio antes que señalar culpables. La continuidad era más importante que el triunfo momentáneo. Este orden no estaba escrito. Se sentía. Y al vivir dentro de él, se aprendía algo esencial. Que la estabilidad no nace del control, sino del cuidado constante de los vínculos. Las relaciones no se construían solo con palabras. Se sostenían en gestos repetidos, en presencias constantes, en silencios compartidos. La cercanía no exigía demostraciones permanentes. Estar allí era suficiente. Compartir el mismo espacio, incluso sin hablar, fortalecía los lazos. La soledad no se veía como abandono, sino como una pausa necesaria dentro de la convivencia. La familia no terminaba en los límites de la sangre. Se ampliaba con el tiempo, con la experiencia compartida, con el cuidado mutuo. Criar no era tarea de una sola persona. Proteger tampoco. Cada vínculo sumaba estabilidad al conjunto. Las emociones no se ocultaban, pero tampoco se desbordaban. Había lugar para la tristeza, para el cansancio, para la duda. Se aceptaba que no todos los días podían sostener la misma energía. Escuchar al otro implicaba aceptar sus ritmos. Las palabras importantes no se decían a la ligera. Se elegían con cuidado,
sabiendo que podían permanecer. Por eso, muchas veces, el afecto se expresaba de otra manera, preparando algo, reparando lo dañado, acompañando sin preguntas. El cuerpo tenía un lenguaje propio. La postura, la distancia, el modo de mirar transmitían más que los discursos largos. Se aprendía a leer esas señales desde temprano, afinando una sensibilidad que evitaba rupturas innecesarias. Las despedidas no eran definitivas. Incluso cuando alguien se iba, dejaba una huella que seguía presente. Los vínculos no desaparecían con la ausencia física. Cambiaban de forma, se volvían memoria activa. Cuidar una relación requería atención continua. No bastaba con crearla. Había que nutrirla, reconocer cuando algo se debilitaba, intervenir antes de que se rompiera. Ignorar también tenía consecuencias. En esa red silenciosa de afectos, se comprendía algo profundo. Que la fuerza de una comunidad no reside en la cantidad de personas, sino en la calidad de los lazos que las unen. La vida no se entendía como algo aislado. Era parte de un recorrido más amplio, donde nacer y partir no eran opuestos, sino momentos distintos del mismo tránsito. La muerte no se ocultaba ni se dramatizaba en exceso. Se aceptaba como un cambio de estado. El cuerpo descansaba, pero la presencia continuaba de otra forma, integrada al recuerdo colectivo. Nadie desaparecía del todo. Los rituales no buscaban imponer solemnidad. Acompañaban. Permitían que el silencio hiciera su trabajo. Cada gesto tenía un sentido suave, sin estridencias. Se honraba lo vivido sin apresurarse a cerrar el vínculo. El cuidado del cuerpo después del final reflejaba respeto, no temor. Prepararlo era un acto consciente, casi íntimo. No había urgencia. Se entendía que ese tiempo también formaba parte del proceso de despedida. La memoria no se guardaba en objetos aislados. Vivía en las acciones diarias, en los hábitos que se repetían, en las palabras que seguían pronunciándose. Recordar no era mirar hacia atrás, sino mantener presente lo aprendido. El duelo no se vivía en soledad obligatoria. Cada persona encontraba su manera de atravesarlo, pero siempre dentro de una red que sostenía. Acompañar no significaba hablar, sino estar disponible. Había una comprensión profunda de la continuidad. Lo que alguien había sido no se perdía con su ausencia. Se transformaba en guía silenciosa, en referencia, en cuidado transmitido sin palabras. Por eso la vida no se vivía con ansiedad. No había necesidad de apresurarlo todo. Cada etapa tenía su valor, incluso aquella que parecía final. Nada se cerraba de forma abrupta. En esa mirada serena sobre el ciclo completo, se aprendía algo esencial. Que vivir con calma también era una forma de honrar lo que permanece. Incluso cuando ya no se ve. Nada se hacía solo por apariencia. Incluso lo bello tenía una función más profunda. Las formas, los colores, los símbolos no buscaban destacar al individuo, sino expresar una relación con el mundo. Crear no era separarse de la vida cotidiana. Era prolongarla de otra manera. Lo que se tallaba, se pintaba o se moldeaba nacía de una observación atenta. El arte no se reservaba para momentos excepcionales. Estaba presente en lo cotidiano, en los objetos de uso diario, en los espacios compartidos, en los gestos repetidos. La belleza no se entendía como lujo, sino como equilibrio visible. Los símbolos no se explicaban en exceso. Se aceptaba que algunas cosas no necesitaban ser comprendidas de inmediato. Su sentido se revelaba con el tiempo,
al ser observadas una y otra vez desde distintos estados de ánimo. Cada mirada añadía una capa nueva. No todo debía ser claro. La ambigüedad tenía valor. Permitía que cada persona encontrara su propia resonancia. El significado no se imponía, se sugería. Así, el mismo símbolo podía acompañar a distintos momentos de la vida sin agotarse. La creación era colectiva, incluso cuando surgía de una sola mano. Nadie se consideraba dueño absoluto de una forma o de una idea. Todo lo creado pertenecía al espacio compartido y volvía a él. El reconocimiento personal no era el objetivo. Había una atención especial a la proporción y al ritmo. Nada se colocaba al azar. La repetición de ciertos patrones generaba calma, familiaridad, continuidad. Mirarlos producía una sensación de orden que no necesitaba palabras. Conservar no significaba inmovilizar. Lo creado podía transformarse, adaptarse, desaparecer. Su valor no residía en durar para siempre, sino en haber cumplido su función en el momento adecuado. En esas huellas visibles del sentido, se comprendía algo esencial. Que expresar no era destacar, sino dejar señales suaves. Para quienes vendrían después. El cuerpo no era solo un medio para moverse. Era memoria viva. Cada gesto aprendido quedaba guardado más allá de la mente. Las manos sabían antes que las palabras. Los pies reconocían el terreno incluso en la oscuridad. El cuerpo recordaba lo que la conciencia olvidaba. El trabajo físico no se separaba del cuidado. Moverse, cargar, construir, preparar, todo tenía un ritmo que protegía más de lo que agotaba. Escuchar las señales del cansancio era una forma de sabiduría, no de debilidad. La postura, la respiración, la manera de sentarse o de levantarse no eran casuales. Se adquirían observando, imitando, repitiendo. Nadie corregía con dureza. El cuerpo encontraba su forma con el tiempo. El descanso no se ganaba como recompensa. Era necesario. Dormir, recostarse, detenerse, permitía que lo vivido se asentara. Durante la quietud, el cuerpo reorganizaba lo aprendido sin esfuerzo consciente. El contacto tenía significado. No se tocaba sin intención. Un gesto podía transmitir apoyo, consuelo, presencia. El cuerpo hablaba cuando las palabras no eran suficientes o resultaban excesivas. Las marcas, las cicatrices, el paso del tiempo no se ocultaban. Eran señales de experiencia. El cuerpo cambiado no se veía como pérdida, sino como prueba de haber atravesado la vida. Cada transformación añadía profundidad. La salud no se entendía solo como ausencia de dolor. Era equilibrio entre movimiento y pausa, entre esfuerzo y cuidado. Cuando algo se alteraba, se observaba primero. Intervenir sin escuchar podía empeorar lo que buscaba sanar. En esa relación atenta con el propio cuerpo, se aprendía algo esencial. Que habitarse con calma. Era una forma silenciosa de mantenerse en armonía con el mundo. El conocimiento no se acumulaba. Circulaba. No se guardaba como posesión personal ni se utilizaba para marcar distancia. Saber algo implicaba responsabilidad, compartirlo en el momento adecuado, con la persona adecuada, de la manera adecuada. No todo debía decirse de inmediato. Aprender no era un evento puntual. Era un proceso continuo, integrado a la vida diaria. Se aprendía observando, escuchando, equivocándose sin temor. El error no era una falla, sino una parte necesaria del camino.
No existía la prisa por dominarlo todo. Algunas comprensiones llegaban temprano, otras solo con los años. Forzar el entendimiento rompía su sentido. Había confianza en que cada cosa encontraría su tiempo. El conocimiento práctico y el conocimiento simbólico no estaban separados. Lo que se sabía hacer con las manos se conectaba con lo que se intuía internamente. Pensar y hacer formaban una sola experiencia. Las preguntas tenían tanto valor como las respuestas. Preguntar no era señal de ignorancia, sino de atención. Escuchar una duda abría nuevas posibilidades de comprensión para todos. No se buscaba imponer una única forma de ver el mundo. Las diferencias de interpretación convivían. Cada mirada aportaba matices, no contradicciones. El saber se enriquecía al ser compartido desde distintos lugares. Recordar era una forma de aprender. Volver sobre lo ya vivido permitía descubrir significados nuevos. Nada quedaba fijo. Incluso lo conocido podía transformarse con el tiempo. En ese flujo constante, se comprendía algo esencial. Que el conocimiento no está hecho para cerrarse, sino para acompañar. Mientras la vida avanza con suavidad. La vida cotidiana no se vivía en aislamiento. Se entrelazaba. Las tareas diarias no eran cargas individuales. Se compartían de forma natural, sin necesidad de instrucciones constantes. Cada quien sabía cuándo intervenir y cuándo retirarse. La cooperación no se anunciaba, simplemente ocurría. Los espacios comunes no eran lugares de paso. Eran centros de encuentro. Allí se cruzaban miradas, se intercambiaban silencios, se reforzaban vínculos sin necesidad de palabras. Permanecer juntos no exigía actividad constante. El alimento no era solo sustento. Era tiempo compartido. Prepararlo implicaba cuidado, atención, respeto por lo que se ofrecía. Comer juntos fortalecía algo más profundo que el cuerpo, recordaba la importancia de la presencia mutua. Las diferencias de carácter no se percibían como obstáculos. Existían temperamentos más reservados y otros más abiertos, y ambos tenían su lugar. No se buscaba uniformar. La diversidad aportaba equilibrio. La risa tenía un valor especial. No era distracción superficial, sino alivio necesario. Permitía soltar tensiones, recordar la ligereza incluso en momentos difíciles. Reír juntos creaba memoria compartida. El conflicto, cuando aparecía, no se negaba. Se abordaba con calma, evitando la exposición innecesaria. Resolver no implicaba ganar. Implicaba restaurar la armonía sin dejar heridas abiertas. La vida compartida no eliminaba la individualidad. Al contrario, la sostenía. Cada persona encontraba espacio para ser, sabiendo que no estaba sola. Esa certeza ofrecía tranquilidad profunda. En esa convivencia constante, se comprendía algo esencial. Que la paz no surge del aislamiento, sino de aprender a habitar juntos, sin perder el propio ritmo. El día se organizaba a partir de necesidades concretas. Nada ocurría al azar, pero tampoco por imposición. Las primeras actividades respondían al entorno inmediato. Revisar lo preparado el día anterior, asegurarse de que nada se hubiera deteriorado, ajustar lo necesario. La continuidad era más importante que la novedad. La alimentación marcaba gran parte de la jornada. Los ingredientes no llegaban sin esfuerzo, se recolectaban, se cultivaban, se conservaban. Cada etapa requería atención. Por eso comer no era un acto automático,
sino el resultado visible de un proceso largo. Las herramientas ocupaban un lugar esencial. Se fabricaban con materiales cercanos y se adaptaban a múltiples usos. Un mismo objeto podía servir para tareas distintas según la necesidad. Conocer bien una herramienta era tan importante como saber cuándo no usarla. El mantenimiento constante evitaba el desgaste extremo. Reparar antes de que algo se rompiera por completo era una forma de previsión. Esa atención reducía la urgencia y permitía que el día fluyera sin sobresaltos. El trabajo físico se alternaba con pausas breves. No se sostenía el esfuerzo de manera continua. Detenerse a observar, a ajustar una postura o a cambiar de tarea protegía el cuerpo y mantenía la claridad. Los niños aprendían observando. No se los separaba del hacer cotidiano. Participaban según su capacidad, sin exigencias desmedidas. Así incorporaban el ritmo del día de forma natural, sin presión. Al caer la tarde, la actividad disminuía. El cuerpo pedía descanso y era escuchado. La noche no interrumpía la vida, la envolvía. Se hablaba menos, se miraba más, se dejaba que el día se cerrara solo. En ese transcurrir constante, se comprendía algo esencial. Que una vida bien sostenida no necesita sobresalir. Solo fluir con coherencia. La relación con la comida no se basaba en la abundancia, sino en el equilibrio. No todo estaba siempre disponible, y eso moldeaba las decisiones diarias. Algunos alimentos provenían de cultivos cuidados durante largos periodos. Otros se obtenían en momentos específicos, cuando el entorno lo permitía. Saber cuándo buscar y cuándo esperar era tan importante como saber cómo hacerlo. Nada se desperdiciaba con facilidad. Los restos se transformaban, se reutilizaban o se devolvían a la tierra. La idea de exceso no tenía sentido en un entorno donde cada recurso exigía tiempo y atención. La preparación de los alimentos era un proceso lento. No se aceleraba. El ritmo permitía observar texturas, aromas y cambios sutiles. Comer comenzaba mucho antes del primer bocado. La caza, cuando ocurría, no era constante ni impulsiva. Se realizaba en momentos concretos y con respeto por el entorno. No se tomaba más de lo necesario. El acto implicaba responsabilidad, no dominio. El cuerpo aprendía a reconocer sus límites. Comer hasta quedar satisfecho, no hasta quedar lleno. Esa diferencia era comprendida sin necesidad de explicaciones formales. En los días en que la provisión era menor, el ánimo no se alteraba. Se ajustaban las porciones, se compartía de otro modo, se esperaba. La escasez momentánea no generaba ansiedad, sino adaptación. Con el tiempo, esa relación construía confianza. El cuerpo sabía que sería atendido. Y esa certeza, silenciosa y profunda, permitía descansar incluso antes de dormir. Para ellos, un lugar no era un punto fijo. No se llegaba a un sitio como se llega hoy. Se entraba en él lentamente, casi sin notarlo, como cuando el cuerpo reconoce una habitación antes que la mente. El camino no empezaba en un origen claro ni terminaba en un final preciso. Era una continuidad. Cada paso tenía sentido porque el anterior lo había preparado. No existía la idea de perderse, porque perderse supone una fuera, y para ellos, no había una fuera real. El paisaje no se observaba desde lejos. Se habitaba. Una elevación del terreno no era solo tierra más alta, era un lugar donde el viento cambiaba. Una curva no indicaba dirección, sino transición. Los árboles no servían para marcar rutas, eran parte del recuerdo del trayecto.
El cuerpo aprendía antes que las palabras. Los pies sabían cuando el suelo era distinto. La piel reconocía la cercanía del agua incluso antes de verla. El aire mismo avisaba cuando un espacio estaba por abrirse. No necesitaban mapas porque el lugar no se reducía a una imagen. Era una experiencia repetida, no memorizada. Cada recorrido dejaba una huella interna que no se borraba con facilidad. Moverse no implicaba decisión constante. ¿No había por dónde voy? Había una confianza silenciosa en que el entorno respondía, acompañaba, guiaba sin imponerse. El espacio no era algo que se dominara. Tampoco algo que se conquistara. Era una relación que se sostenía con atención tranquila, sin prisa y sin miedo. Por eso, cuando caminaban, no buscaban llegar. Simplemente avanzaban. Y el lugar, como si los reconociera, se dejaba atravesar. El tiempo no corría. Tampoco se detenía. Simplemente estaba. No había una sensación de antes y después como la entendemos hoy. Lo que existía era una sucesión suave de momentos que no competían entre sí. Nada empujaba al siguiente instante a llegar más rápido. El amanecer no marcaba un inicio. La noche no imponía un cierre. Ambos eran estados distintos del mismo flujo continuo. Las acciones no se organizaban por horas, sino por señales. La luz que cambiaba. El sonido que regresaba. La temperatura que avisaba sin palabras. Esperar no era una pausa incómoda. Era parte del movimiento. Cuando algo aún no ocurría, no se sentía incompleto, simplemente no había llegado su momento. No existía la urgencia de terminar. Tampoco la ansiedad por comenzar. Cada cosa ocupaba su lugar natural, como si el tiempo mismo supiera distribuirlas. El pasado no pesaba como recuerdo. Se integraba al presente sin exigir atención. Y el futuro no presionaba, porque no se sentía separado. Por eso, el cuerpo descansaba incluso en la vigilia. No había prisa interna. No había resistencia constante al instante que estaba ocurriendo. El tiempo no se medía. Se habitaba. Y al habitarlo, el movimiento interno se volvía lento, regular, casi respirable. Como si cada momento tuviera espacio suficiente para ser vivido sin apurarse. El cielo no se observaba por curiosidad. Se observaba porque era necesario. No se miraban las estrellas como adornos de la noche. Se las miraba para contar. Para ordenar. Para no perderse en el tiempo. Había una atención paciente hacia los movimientos lentos. Nada se esperaba de inmediato. El cielo enseñaba solo a quienes sabían esperar. Algunos ciclos se repetían con una precisión silenciosa. No exacta como una máquina, sino constante como una respiración. El paso de los días no se medía solo por la luz. Se medía por el regreso de ciertas posiciones. Por sombras que volvían al mismo lugar. Por estrellas que reaparecían cuando el cuerpo ya las reconocía. Contar no era sumar sin sentido. Era observar diferencias pequeñas. Notar cuando algo se adelantaba. Cuando se demoraba. El número no era abstracto. Tenía peso. Tenía ritmo. Algunas cuentas se hacían con el cuerpo. Pasos, pausas, repeticiones. Otras con marcas simples, colocadas siempre en el mismo orden. El cálculo no separaba al observador del mundo. Lo unía a él. Nada de esto buscaba predecir el destino de una persona. No se trataba de fortuna ni de promesas.
Se trataba de equilibrio. Saber cuándo sembrar. Cuándo detenerse. Cuándo dejar pasar. El cielo ofrecía señales. Pero no instrucciones exactas. Solo indicios. Y esos indicios no se interpretaban con prisa. Se dejaban reposar. Como ahora. Porque entender el tiempo no era dominarlo. Era acompañarlo sin resistencia. Y cuando el tiempo se acompaña, el cuerpo descansa mejor. El tiempo no avanzaba como una línea recta. No se iba perdiendo detrás. Se movía en círculos amplios, casi imperceptibles. Cada día no era solo un día. Era parte de algo mayor que regresaba. El calendario no nació para controlar la vida. Nació para escucharla. Algunos ciclos eran cortos, casi íntimos. Otros se extendían tanto que una persona podía no ver su final. Y aún así, se los respetaba. El paso del tiempo se sentía en el cuerpo antes que en la mente. En el cansancio que aparecía siempre en momentos similares. En la energía que regresaba cuando el sol ocupaba cierto lugar. Nombrar los días no era una costumbre vacía. Era una forma de reconocer lo que ese día pedía. No todos los días eran iguales. Algunos invitaban a moverse. Otros a detenerse. Otros a observar sin intervenir. El calendario no imponía ritmo. Lo revelaba. Había días para comenzar y días para cerrar. Días que no buscaban acción, sino silencio. El tiempo se dividía, pero no se fragmentaba. Seguía siendo uno solo, respirando en distintos compases. Nada de esto exigía exactitud obsesiva. Lo importante no era acertar siempre. Era volver a mirar. Cuando un ciclo se perdía, no se castigaba. Se retomaba en la siguiente vuelta. Así, el error no rompía el orden. También formaba parte de él. El calendario no prometía futuro. Solo ofrecía orientación. Y al orientarse en el tiempo, el cuerpo dejaba de resistirlo. Porque cuando el tiempo se comprende como un compañero, y no como una amenaza, la mente afloja. Y en ese aflojar, el descanso llega sin ser llamado. Las construcciones no buscaban imponerse al paisaje. Se acomodaban a él, como si ya estuvieran allí desde antes. Nada se levantaba al azar. Cada piedra conocía su lugar antes de ser tocada. Los templos no eran solo espacios para mirar hacia arriba. También enseñaban a mirar alrededor. Escaleras que no invitaban a correr. Plataformas que pedían pausa. Alturas que obligaban al cuerpo a respirar distinto. Subir no era un gesto físico únicamente. Era una preparación lenta. El recorrido importaba tanto como el destino. Las estructuras dialogaban con la luz. Con la sombra. Con el movimiento del sol que regresaba siempre, pero nunca igual. En ciertos momentos del día, la piedra parecía despertar. No por magia, sino porque había sido pensada para ese instante preciso. Los muros no hablaban con palabras. Hablaban con proporción. Nada era excesivo. Nada era decorado sin sentido. El espacio enseñaba sin explicar. Ordenaba sin imponer. Al estar dentro, el cuerpo entendía dónde estaba. Y al entenderlo, se aquietaba. Las ciudades no crecían sin dirección. Seguían líneas invisibles que unían cielo y suelo. Caminar entre esas construcciones era moverse dentro de una idea.
Una idea sólida. Paciente. Los templos no eran refugios para escapar del mundo. Eran puntos de encuentro entre lo visible y lo que no se nombra. Allí no se iba a pedir. Se iba a recordar. Recordar el ritmo del tiempo. La medida del cuerpo. La escala de la existencia. Por eso, incluso en silencio, esos espacios siguen activos. No porque algo ocurra, sino porque todo ya ocurrió allí. Y permanece. Para los mayas, el tiempo no era una abstracción ni una idea poética. Era una herramienta precisa. Lo observaron, lo dividieron, lo compararon. Aprendieron a reconocer sus patrones con una atención que requería generaciones enteras. El movimiento del sol, las fases de la luna, la repetición de los eclipses y el retorno exacto de ciertos cuerpos celestes no eran casualidades, eran datos. El tiempo fue medido con exactitud porque de él dependía la vida. Saber cuándo sembrar, cuándo esperar las lluvias, cuándo iniciar un viaje o cuándo detener una construcción no era una decisión intuitiva, sino el resultado de cálculos cuidadosos. Un error podía significar hambre, escasez o desequilibrio social. Los mayas desarrollaron sistemas calendáricos complejos que funcionaban en paralelo, cada uno con un propósito distinto. Uno regulaba la vida cotidiana, otro organizaba los ciclos ceremoniales, otro permitía comprender procesos largos que superaban una vida humana. El tiempo corto y el tiempo largo convivían sin confundirse. Esta precisión no era fría. Al contrario, generaba seguridad. Vivir en un mundo donde el tiempo era comprensible ofrecía estabilidad. Nada ocurría porque sí. Cada acontecimiento tenía un lugar dentro de un orden mayor. El conocimiento del tiempo también marcaba jerarquías. Quienes sabían leerlo y calcularlo tenían una responsabilidad enorme. No se trataba de poder, sino de custodia. Interpretar el tiempo era cuidar a la comunidad. El pasado se registraba, no para nostalgia, sino para aprendizaje. El futuro se anticipaba, no para dominarlo, sino para prepararse. El presente era el punto de encuentro entre ambos. Así, el tiempo no oprimía ni aceleraba. Organizaba. Permitía que cada cosa sucediera cuando debía suceder. Ni antes, ni después. En el mundo maya, comprender el tiempo era comprender la vida misma. Y esa comprensión, silenciosa y exacta, fue una de las bases más sólidas de su grandeza. Cuando el sol desaparecía, el mundo maya no se apagaba. Se activaba. La noche no era un vacío ni un tiempo de descanso sin sentido. Era el momento en que el cielo se volvía legible. Bajo la oscuridad, las estrellas no solo brillaban, hablaban. Y los mayas habían aprendido a escuchar. El cielo nocturno era observado con una atención rigurosa. Las posiciones de los astros, sus desplazamientos lentos y sus regresos exactos eran registrados con paciencia extrema. Nada se hacía a simple vista improvisada. La noche exigía disciplina, silencio y continuidad. Muchas decisiones importantes no se tomaban de día. Se esperaban señales nocturnas. Determinadas alineaciones indicaban momentos adecuados para iniciar proyectos, establecer acuerdos o modificar el rumbo de una comunidad. La noche ofrecía información que la luz del día ocultaba. El conocimiento astronómico no estaba separado de la vida cotidiana. Las construcciones, los caminos y los centros ceremoniales estaban orientados según eventos celestes observables solo en la oscuridad. La noche guiaba la forma del espacio. También era un tiempo de enseñanza. Los más jóvenes aprendían a reconocer el cielo poco a poco,
noche tras noche. No se trataba de memorizar nombres, sino de entrenar la mirada. Aprender a ver en la oscuridad era aprender a pensar con calma. La noche imponía un ritmo distinto. No apresuraba. No distraía. Invitaba a la atención profunda. En ese estado, el pensamiento se volvía más preciso y la memoria más clara. No todos podían interpretar el cielo nocturno. Quienes lo hacían asumían una gran responsabilidad. Un error de lectura podía alterar el equilibrio de la comunidad. Por eso, la observación del cielo era un acto serio, casi sagrado. Para los mayas, la noche no traía temor. Traía orden. Era el espacio donde el tiempo se confirmaba, donde el conocimiento se afinaba y donde el mundo encontraba coherencia. Mientras la oscuridad cubría la tierra, el cielo ofrecía estructura. Y en ese silencio profundo, el saber seguía creciendo. En el mundo maya, el ritual no existía para prometer un destino mejor ni para escapar de la realidad. Existía para sostener el equilibrio. La vida no se entendía como una espera, sino como una participación activa dentro de un orden mayor. El ritual era la forma concreta de recordar ese orden y de mantenerse dentro de él. No era un acto de fe ciega, sino de conciencia. Nada se realizaba de manera arbitraria. Cada ritual estaba ligado a un momento específico, determinado por la observación cuidadosa de los ciclos naturales y celestes. Actuar en el momento correcto era esencial. No hacerlo significaba desajustar una relación que debía permanecer estable. El ritual no buscaba cambiar el curso del mundo. Buscaba acompañarlo. A través de gestos precisos, palabras medidas y silencios intencionados, las personas reafirmaban su lugar dentro de un sistema vivo. El objetivo no era obtener algo, sino mantener. Los espacios rituales no se elegían al azar. Su orientación, su forma y su relación con el entorno respondían a un conocimiento profundo del territorio y del cielo. Cada detalle ayudaba a crear una continuidad entre lo visible y lo invisible, sin necesidad de explicaciones. Quienes guiaban los rituales no actuaban desde el poder personal. Su rol era interpretar correctamente los ciclos y proteger la armonía colectiva. El error no era castigado por fuerzas externas, pero sí tenía consecuencias reales en la vida cotidiana. Por eso, la responsabilidad era enorme. El ritual también era una forma de aprendizaje silencioso. Las nuevas generaciones observaban, repetían y comprendían sin discursos largos. Aprendían que la estabilidad no se impone, se cultiva. En este sentido, el ritual no separaba lo sagrado de lo cotidiano. Ambos coexistían. La vida diaria estaba atravesada por pequeños actos conscientes que reforzaban la conexión con el orden general. Así, el ritual no prometía recompensas futuras. Ofrecía algo más inmediato y esencial: equilibrio, continuidad y sentido en el presente. El mundo maya no desapareció de un día para otro. Comenzó a callar. Durante generaciones, el orden había funcionado. Los ciclos se cumplían, el tiempo era legible y el ritual mantenía la estabilidad. Pero poco a poco, ese equilibrio empezó a tensarse. No por una sola causa, sino por muchas presiones que se acumularon sin ruido. Las ciudades crecieron. La relación con el entorno se volvió más exigente. Mantener los mismos ritmos en un mundo cada vez más complejo requería ajustes constantes. Algunos funcionaron. Otros no llegaron a tiempo. Las señales no fueron catastróficas. Fueron sutiles. Cambios en la disponibilidad de recursos, desplazamientos internos,
decisiones difíciles que antes no eran necesarias. El conocimiento seguía existiendo, pero aplicarlo se volvió más complejo. Algunas comunidades comenzaron a moverse. No huyeron. Se reorganizaron. El centro dejó de ser indispensable. La vida continuó en otros espacios, con otras formas. La ciudad ya no era el único eje posible. El silencio empezó a ocupar lugares donde antes había actividad constante. No como abandono, sino como transición. Las construcciones permanecieron. Los caminos siguieron ahí. Pero el pulso cambió. El saber no se perdió de inmediato. Se fragmentó. Parte se mantuvo en la vida cotidiana, en las prácticas agrícolas, en la observación del cielo, en la memoria oral. Otra parte dejó de transmitirse con la misma precisión. No por ignorancia, sino por adaptación. No hubo una sola noche final. Hubo muchas noches distintas, en distintos lugares, donde una comunidad decidió no reconstruir, no insistir, no forzar. Elegir retirarse también fue una forma de inteligencia. Así, el mundo maya no terminó. Se transformó. Lo que desapareció fue una forma específica de organización. Las personas, su conocimiento y su relación con el tiempo continuaron, aunque ya no de la misma manera. El silencio no fue vacío. Fue el espacio donde algo se cerraba con dignidad, sin estruendo. El mundo maya no se desvaneció junto con sus grandes ciudades. Una parte esencial de su conocimiento permaneció viva. Cuando las estructuras políticas cambiaron y los centros ceremoniales dejaron de concentrar la vida colectiva, el saber no desapareció. Se desplazó. Bajó de las piedras a los gestos cotidianos, a la tierra trabajada con paciencia, a la memoria transmitida sin escritura. El entendimiento del tiempo siguió presente en la forma de organizar los días, las siembras y las celebraciones. La relación con la naturaleza no se rompió, se volvió más íntima. El cielo continuó siendo observado, aunque ya no desde grandes plataformas, sino desde espacios más humildes. Las lenguas mayas no se extinguieron. Cambiaron, se diversificaron, resistieron. En ellas sobreviven maneras específicas de nombrar el mundo, de describir los ciclos, de expresar relaciones que no existen en otros idiomas. Cada palabra conservada es una forma de continuidad. Las comunidades mayas actuales no son vestigios del pasado. Son presencia. Viven, trabajan, crean y se adaptan a un mundo distinto, llevando consigo una herencia que no siempre es visible, pero que sigue influyendo en su manera de entender el tiempo, el territorio y la comunidad. Muchas prácticas que hoy parecen simples costumbres tienen raíces profundas. La forma de cultivar, de compartir los alimentos, de respetar ciertos ritmos naturales y de mantener vínculos comunitarios responde a un conocimiento antiguo que nunca dejó de ser útil. La transmisión ya no ocurre en templos ni en rituales públicos complejos. Ocurre en la vida diaria, en la observación silenciosa, en el aprendizaje entre generaciones. No todo se dice. Mucho se muestra. Así, el conocimiento maya no quedó atrapado en el pasado. Se volvió flexible. Se adaptó sin romperse. No buscó imponerse, sino permanecer. Y en esa permanencia discreta, sin monumentos nuevos ni grandes declaraciones, continúa una de las formas más profundas de sabiduría, la que sabe cambiar sin desaparecer. Cuando todo ha sido observado, medido y comprendido, llega un momento distinto. No es un final. Es un reposo. Hoy, al escuchar estas historias, no es necesario entender cada detalle ni recordar cada dato. Basta con dejar que el ritmo lento acompañe.
Que el tiempo, por un momento, deje de avanzar y simplemente descanse. Y mientras el mundo sigue girando, silencioso y constante, también tú puedes permitirte hacer lo mismo. Cerrar los ojos. Aflojar el pensamiento. Y dejar que el tiempo, por esta noche, cuide de ti.